la disposición constitucional que prohíbe la existencia de declaración general de inconstitucionalidad en materia tributaria solamente, pues un reconocimiento descarado de lo que algunos defendimos claramente en 2009, un abuso y una arbitrariedad que es susceptible de ser discutida en terrenos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Dos, como está hoy por hoy en la nueva ley regulada la figura, es bastante menos efectiva, si no es que de plano inefectiva, en comparación con la jurisprudencia, que todavía, por supuesto, se puede integrar, y no nos metamos en los temas de plenos de circuito. Y tres o cuatro, ya no me acuerdo, casos en donde se ha declarado la inconvencionalidad de un sistema jurídico de los países del continente, miembros del Tratado de OEA, y que han aceptado, son 35, y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, solamente 21. El caso Boyle y otros contra Barbados, sentencia del 20 de noviembre de 2007. Caso Niñas, Jan y Bosico versus República Dominicana, sentencias de 8 de septiembre de 2005, 23 de noviembre de 2006 y 18 de marzo de 2009. El caso de la última tentación de Cristo, que es Olmedo Bustos y otros contra Chile, de 5 de febrero de 2001. El caso Naguede Dorsema y otros contra República Dominicana, sentencia 24 de octubre de 2012, etcétera, etcétera. Se postula por algunos que el caso Castañeda tiene una crítica a nuestro sistema constitucional, incluso el caso Radilla. Y ya me callo nada más diciendo una información importante. Radilla, siendo tan importante, ya no es el último estado del arte, como dicen los anglosajones, latest state of the art. No. Lean, por favor, la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Hellman contra Uruguay. Apenas supervisión de cumplimiento, 20 de marzo de 2013, porque en Hellman ya declaró la Corte Interamericana tres cosas. El primer valladar respeto a los derechos humanos en todo, por supuesto en lo tributario, es el de las autoridades locales, las del Estado, entendiendo por Estado al país de que se trate. Aquí es donde nos tenemos que hacer buen derecho para que se respeten nuestros derechos humanos. Segundo, un sistema subsidiario complementario es el interamericano. Tercero, contra lo que específicamente en las tesis de Radilla dijo el Pleno de la Corte, en el sentido de que si México no es condenado, y hemos sido condenados 6 veces ya, específicamente en concreto las decisiones de sentencias de la Corte Interamericana no son obligatorias, sino simplemente orientadoras, ya en Hellman se superó. Expresamente, y ya siendo juez nuestro, mexicano Ferrer MacGregor, en concreto la Corte Interamericana dijo nada. Lo que en concreto yo diga interpretando el Pacto de San José o todos los convenios del sistema en materia de derechos humanos, por definición, en concreto opere para un país directamente condenado, le es aplicable a todos los países del tratado. Y eso ya es frontalmente contrario de lo que ha dicho nuestra Corte, revocatorio de lo que ha dicho nuestra Corte. A lo que quiero llegar es que en este terreno de todo lo que se ha tratado en este interesantísimo Congreso, tenemos nosotros una enorme esfera de protección inexplorada. Estamos en los pañales, en la alborada. Pues hay que entrarle con ganas, ¿no? Muchas gracias, licenciado. ¿Permite un pequeño comentario sobre ese tema? Con gusto. Le voy a dar uso de la palabra inclusive porque hay una pregunta específica sobre cómo opera el control de convencionalidad en el Perú. Simplemente, nada más, es muy interesante la postura del licenciado Serrano, donde nos dice que la Corte Interamericana revoca y deja sin efectos los pronunciamientos de la Corte. Pero adelante. Es que a partir del artículo 27 de la Convención Americana, que señala que como un derecho de todos el tener un recurso judicial efectivo, sencillo y rápido, hay jurisprudencia en el cual algunos estados, como por ejemplo Nicaragua en el caso de Yatama, ha sido condenada por la no existencia de un recurso, en la medida que la Constitución nicaragüense no preveía un recurso para impugnar una resolución, en este caso de un Tribunal Supremo Electoral. Entonces estaba pensando si hay una limitación en la nueva legislación, en la nueva Constitución mexicana, ¿no?, que impide que pueda haber una acción de inconstitucionalidad en materia tributaria. A lo mejor pues podría entenderse que hay una limitación al acceso a la justicia, ¿no?, a través de la imposibilidad de interponer un recurso, y si a partir del caso Radilla Pacheco, entre otros, como se ha señalado bien,
existe esta vinculatoriedad del criterio de convencionalidad, pues a lo mejor, como se está esbozando, el panorama de la protección internacional vía el artículo 21, derecho de propiedad, y también garantías judiciales, artículo 8 de la Convención, podría armar un escenario de protección supranacional de algunas limitaciones a los derechos de los contribuyentes que se vean imposibilitados de poder llevar a cabo o no una protección a nivel nacional. ¿Perdón? Sí. Y esa es una visión peruana que deriva de lo que señala su Constitución, porque es Sí. muy interesante lo que indica sobre los tratados. Sí. Brevemente, la Constitución peruana, por un lado, dice en el artículo 55, los tratados celebrados en vigor por el Estado forman parte del derecho nacional, y un artículo 205 señala de que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a los sistemas de protección internacional. De modo tal que la Convención Americana tiene un origen en nuestro sistema normativo como una cláusula de apertura en el sistema de fuentes del derecho para que los jueces la apliquen de manera directa y en todo caso jurisdiccionalmente, de manera subsidiaria, la Corte pueda resolver causas, no como cuarta instancia, porque tiene una competencia internacional, pero evidentemente que a partir de artículos como propiedad del 21 entran algunas causas, ¿no?, que tienen que ver con temas patrimoniales. En el caso peruano hubo un caso Baru Ipcher, un empresario dueño de un Canal 2 que le fue retirada la nacionalidad y por la ley nacional no podía ser titular de un medio de comunicación. Y él demandó ante la Corte Interamericana, con las instancias previas de la Comisión, no solamente por el derecho a la nacionalidad, sino también por la afectación a la propiedad, porque lo separaron del canal. Y en consecuencia el Estado fue condenado tanto para que se devuelva nacionalidad como también para que se le indemnice, ¿no? Y en ese sentido el Estado peruano tuvo que pagarle como 8 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? No obstante que era un gobierno democrático que no hizo esta expropiación que fue en la época de Fujimori. Entonces yo creo que hay una veta ahí importante para la protección convencional de los derechos, no solamente humanos clásicos, sino también de carácter patrimonial, ¿no? Y perdón, ¿su Constitución reconoce alguna jerarquía expresamente a los tratados internacionales? La Constitución del 93 eliminó un artículo del anterior, del 79, que era el 105, que decía que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y también eliminó un artículo 101 que señalaba, en caso de conflicto entre un tratado y una norma legal, prima el tratado. No obstante, en una interpretación sistemática de la Constitución del 93 dada por el Tribunal Constitucional, se ha establecido de que hay una prevalencia, digamos, los tratados de derechos humanos tienen una prevalencia en torno a la ley, en la medida que hay otros artículos, una cuarta disposición final y transitoria, que es una copia relativa al artículo 10.2 de la Constitución española, que dice que los derechos y libertades se interpretan en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados que el Perú es parte. Y un artículo tercero que señala también que los derechos no reconocidos en esta Constitución podrán ser incorporados en base a los principios de la dignidad de la persona humana, el principio del Estado de Derecho y soberanía del pueblo, es decir, una cláusula de números apertos de derechos fundamentales. Entonces, el tribunal ha interpretado en algunas causas, ¿no?, de manera ya continua, de que entonces los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía constitucional y no ha llegado a precisar la prevalencia de los tratados sobre la ley por el momento, pero aparentemente habría una impronta en esa tendencia jurisprudencial, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y don Juan Ignacio, para cerrar esta mesa de debate, ¿algún detalle relevante sobre el control constitucional español que nos quiera comentar? Yo pensé que no me ibas a preguntar ya. Y yo quiero opinar. Quiero opinar porque no me gusta la reforma constitucional. Ya lo he dicho en este foro en otras ocasiones y no me gusta, pero no me gusta por las razones por las cuales se ha introducido, ¿de acuerdo? Yo voy a poner un ejemplo, ya digo las razones. Si yo he robado algo y la policía tiene noticia que yo he robado algo y ese algo está en mi casa, la policía no puede pegar una patada a la puerta, entrar en mi casa, apresarme y coger el objeto del delito. Hay unas garantías a la inviolabilidad del domicilio y esas garantías son que tiene que entrar con una orden judicial. Si la policía entra sin orden judicial, la entrada en mi derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es ilegítima y la prueba obtenida de forma ilegítima es una prueba de cargo inválida. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el pago de tributos? El pago de tributos es una injerencia en un derecho, en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está consagrado en la Constitución mexicana y está consagrado en la Constitución española. El derecho de propiedad es que yo tengo derecho a la propiedad privada, sin perjuicio de la función social que le atribuyen todos los textos constitucionales.
Yo tengo derecho a la propiedad privada y está protegido por la Constitución, pero tengo la obligación de pagar tributos. ¿Y qué es la obligación de pagar tributos? Una injerencia del poder público en mi derecho de propiedad, que es un derecho fundamental. Para que esa injerencia sea legítima tiene que tener un título válido. ¿Y cuál es el título válido? Una ley constitucional. Si el poder público se entromete en mi derecho de propiedad amputándome una parte de la misma sobre pretexto del pago de un tributo y el título que le ampara es un título que es inconstitucional porque lo declara la Suprema Corte, quiere decir que la injerencia que en principio era legítima ha devenido en ilegítima y tenemos que restituir el derecho en su estado antes de la injerencia, es decir, reparación, devolución del tributo. Yo creo que esto, es el catecismo de los derechos fundamentales de cualquier injerencia en un derecho. ¿Qué hace la reforma del año 2009? Por eso la he citado antes. La primera propuesta de reforma que hace la Cámara de Diputados, que tumba la Cámara de Senadores, por favor, léanla, es deliciosa. La tumban porque creen que es una agresión a los derechos de los contribuyentes, porque se trataba a los contribuyentes como delincuentes, porque se decía en los debates que el contribuyente que pretendía recuperar el dinero de un tributo que es declarado inconstitucional es un contribuyente insolidario, que se quiere beneficiar y aprovechar de los errores del Estado. Vamos a ver, yo soy funcionario público, soy jefe de servicio y manejo millones de euros. Si yo distraigo unos de los dineros que yo manejo y el Estado me persigue y me condena por malversación o por apropiación, la condena supone la restitución del dinero que yo me apropié indebidamente. Si el Estado se apropia indebidamente de parte de mi propiedad, ¿por qué no lo vas a restituir? O sea, que a mí la sanción que me ponen y yo digo, oiga, no, si no le importa, condéneme usted porque soy un chico malo, pero no me obliga a devolver el dinero, porque si no se aprovecha usted de mis errores. Y dice el Estado, no, oiga, no, usted me repara y me restituye el dinero que me ha robado. Pues si el Estado se ha ingerido en mi derecho de propiedad de forma ilegítima, me repara y me restituye. Entonces, considerar que el contribuyente, se citaban las grandes empresas, los grandes lobbies que había, que pretendían beneficiarse efectivamente del amparo y que conseguían que se declarase inconstitucional una norma y con consecuencia luego pretendían dejar de pagar un tributo que era necesario como ingreso para financiar el gasto público. A mí no me satisface de verdad. Entonces, esa devolución que hizo el Senado, luego me sorprendió que lo presentasen como propuesta la misma que habían rechazado. Y que la Cámara de Diputados, sin decir nada, le aprobase a la Cámara de Senadores la propuesta que la había rechazado, pero paralelamente en el tiempo. Yo no me gusta. Si nos creemos los derechos fundamentales, nos tenemos que creer que las reglas del juego son las mismas para el Estado que para el ciudadano. Y si yo cometo un error y tengo que reparar el daño causado, el Estado comete un error y repara el caso dañado. Y yo no soy un delincuente, soy un ciudadano al que se le ha imputado ilegítimamente parte de su propiedad y solo pide que le restauren su derecho, como si hay una intromisión ilegítima en mi derecho a la inviolabilidad del domicilio y la prueba obtenida de forma ilegítima no vale. Sencillamente es eso, con lo cual no lo comparto, lo siento, y no me gusta. Y perdón, Juan Ignacio, nada más para tener también una óptica integral. El Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional español, cuando han declarado inválidas normas tributarias, en alguna ocasión no han dado efectos hacia el pasado. Correcto, en muchas. Limitan los efectos, sobre pretexto del principio de seguridad. Y es verdad que hay veces que podemos entender que la eficacia no tiene que ser ex tunc y que tiene que ser ex nunc, pro futuro y no retroactivamente. ¿Por qué? Porque es verdad que puede haber un interés público subyacente que justifique que en un determinado caso concreto se tenga que limitar. Pues por los daños que puede causar. Muchas veces, yo te voy a poner un ejemplo, dos. Uno positivo para el contribuyente. No se ha restituido, no se ha ido para atrás cuando se anuló una ley que lo que hacía era bajar un impuesto. Una ley que bajaba un impuesto era inconstitucional por un defecto de falta de reserva de ley. No era una ley, era otra norma, pero bueno, falta de reserva de ley. Se declara inconstitucional. Si se hace con efectos retrospectivos, ¿qué ocurre? Que el ciudadano que pagó era un impuesto de matriculación de vehículos. El ciudadano que pagó un vehículo a un importe menor al amparo de la ley que se presumía constitucional, al declararse inconstitucional por problemas de procedimiento legislativo, se restaura la ley anterior y el poder público podía pretender cobrar el tributo mayor y beneficiarse de su propio error. Con lo cual hay el Tribunal Constitucional... Es un ejemplo muy bondadoso. Es un ejemplo muy bondadoso. No, pero bueno, ha habido casos donde sí había que regresar. Es que he puesto un ejemplo bueno.
Y ahora pongo ejemplo malo. O sea, hay otros ejemplos en los que efectivamente el tribunal ha limitado los efectos en materia tributaria, ¿de acuerdo? Por el daño que le podía causar al Estado. ¿Por qué? Porque desde que se aprobó la ley hasta que se declara inconstitucional, por ejemplo, por un planteamiento de una cuestión por un juez, pasaron muchos años, esa ley se viene aplicando durante muchos años, y si se declara con eficacia retroactiva, al final las consecuencias económicas que tenía para el Estado eran de tal magnitud que podían provocar un colapso económico y en consecuencia limita los efectos, y en ese caso, pero es que hay un interés público que prevalece sobre mi reparación del derecho de propiedad. Pero cuando no lo hay, porque por sistema no lo hay, yo admito que lo hayan circunstancias, pero no que me lo pongan por género y que digan, no, en materia tributaria no reparamos, porque ustedes, señores, si me he equivocado, se aguantan, ¿no? Yo creo que eso no es correcto. Como ven ustedes, hay posturas muy interesantes y podríamos dar otros argumentos. ¿Qué hace el contribuyente que gana el amparo? ¿Qué hizo con esa afectación patrimonial? ¿Acaso no la trasladó? ¿No materialmente él ya no sufrió la afectación, gana el amparo y no, además de que ya trasladó el dinero, ya lo repercutió, también el Estado le tiene que devolver? Y otra cuestión interesante, el pago del tributo es para retribuir todos los servicios públicos que le presta el Estado a los gobernados. Se regresa el tributo y a pesar de que el contribuyente ya disfrutó de todos los servicios. Yo creo que puede haber argumentos en un sentido o en otro. Es un problema complejo que, como bien decía el licenciado Serrano, es una cuestión de poder, pero también es una cuestión de equilibrio social y de atender a la realidad de cada nación. Creo que ha sido muy rico este debate y mañana podremos continuar precisando algunos aspectos. Yo les agradezco mucho su presencia, ya son más de las 9 de la noche, y también a ustedes que han estado aquí. Muchas gracias. Agradecemos y despedimos a los disertantes de esta mesa. No nos resta más que también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, recordándoles que el registro iniciará mañana a partir de las 8 de la mañana y esperamos y agradeceríamos también su puntualidad, por favor. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les agradecemos mucho su asistencia. Que pasen muy buenas noches. No olviden sus artículos personales, por favor. Estén muy atentos a los mismos. Gracias.